Hola amigos de Gamer Reloaded, me llamo Brian. Hoy les voy a llevar un tutorial de Run Robin hecho en NetBeans en la versión 7.4 de prueba. Bueno, una vez que ya has instalado el NetBeans, que eso se lo dejo a cada uno, lo siguiente sería abrirlo para empezar a crear nuestro proyecto. Bien, una vez abierto el NetBeans, para los que están aprendiendo a utilizarlo, creamos un proyecto nuevo en este botón, le damos en Java, Java aplicaciones, siguiente. Nombramos nuestro proyecto y deshabilitamos lo que es crear una clase main y le damos finalizar. En este caso ya yo tengo creado mi proyecto, entonces solo le doy cancelar. Una vez creado su proyecto, se vienen a source. Aquí pueden elegir o crear un, un paquete nuevo o utilizar el key por defecto. En este caso yo utilizo el key por defecto y creé un nuevo JFrame al cual le di por nombre procesar. En este caso ustedes aquí le dan el nombre y le dan finalizar y listo. Una vez creado el JFrame con el nombre que ustedes quisieron darle, lo abrimos y más o menos así les va a aparecer en blanco cuando no hay nada. Lo siguiente sería empezar a llenarlo. En este caso, como vamos a hacer un administrador de procesos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una tabla vamos a agregar n cantidad de procesos, obteniendo el número de proceso, la ráfaga, el quantum, el residuo de la ráfaga y el estado, mediante dos text files, el cual uno va a capturar lo que es el quantum y el otro va a capturar lo que es la ráfaga, con un botón de agregar y un botón de iniciar. Posteriormente vamos a hacer una barra de procesos que nos va a indicar el avance del proceso que se va a estar viendo, el porcentaje de cada proceso y el número de proceso. Al finalizar vamos a crear como una estadística, un histórico, donde nos va a decir la cantidad de procesos que se han ejecutado, el tiempo que duraron, y en una tabla, para verlo de forma individual, nos va a ir indicando el número de procesos que va saliendo o que se va terminando, con su ráfaga, su quantum y su tiempo final. El tiempo final sería el tiempo que duró ejecutándose y obviamente su estado determinado. Al igual que cada proceso va a llevar su estado, el primero va a ser listo, una vez que se agrega, posteriormente va a ser ejecutándose y cada vez que sale del procesador va a decir en espera. Bueno, ya que vimos la estructura, ahora les voy a indicar cómo armarla. Primero que todo vamos a agregar los dos text files junto con sus labels. Los labels se encuentran acá, se utilizan para hacer títulos o para programar si ustedes quieren también, como en este caso estos son labels. Luego vamos a agregar, estas son las text area, ¿verdad? Son estas de aquí, o los text files, como quieran decirles. Luego están los botones, que son estos de aquí. Luego están las tablas, que son estas de aquí. Las progress bar, es esta. Y lo mismo va para estos de aquí abajo. Bien, una vez armada nuestra estructura, nombrada, editada en columnas, que se hace en esta parte de aquí, cambian contenidos de la tabla. Ahí se eligen cómo armarla, cómo nombrarla. Bien, una vez armada la tabla, lo siguiente es empezar a programar. Dejamos de lado nuestra parte de diseño y nos concentramos en agregar. Pueden ir a buscar la ubicación del botón aquí en código o simplemente le dan doble clic en agregar y listo. En esta parte vamos a obviar esto por ahora. Solo nos vamos a concentrar en ingresar. Si ustedes quieren pueden hacer todo el código en el botón o pueden hacerlo de una forma más ordenada, que es lo que yo utilizo, que es utilizando métodos. En este caso yo hice un método
que se llama ingresar y nada más lo llamé aquí en el evento de clic del botón. Bien, vamos a buscar lo que es el método. Aquí está nuestro método ingresar. Public voy a ingresar y tiene esa estructura. Dice ingresar proceso a la tabla. Esto es más o menos el detalle de lo que hace el método. ¿Cómo hacemos esto? Bien, para ingresar en una tabla, lo primero que hay que hacer es crear un modelo. En este caso le pusimos de nombre modelo, default table model, es igual al modelo por defecto de la tabla ingreso. Esta tabla la nombramos ingreso. Una vez creado el modelo de tabla y asignado a nuestra tabla por defecto modelo, creamos una variable llamada contador, la cual vamos a utilizar para llevar la cantidad de procesos y capturar su ID. Esta variable contador la vamos a inicializar en la parte inicial del JFrame. Bien, después de eso vamos a crear un objeto de nombre mi tabla que va a ser igual a un objeto de 5 columnas. 5 columnas porque nuestra tabla es un modelo de 5 columnas. Pues bien, y vamos a asignarle campo por campo a cada columna. Recordemos algo importante antes de continuar. Las tablas se manejan 0, 1, 2, 3, 4 y 0, 1, 2, 3, 4. La columna 1 siempre hace la número 0. Pues bien, entonces en nuestro objeto mi tabla vamos a agregar a la columna 1 lo que tiene contador, a la 2 lo que tiene el text file de ráfaga, en la 3 lo que tiene el text file de quantum, en la 4 repetimos lo que tiene el text file de ráfaga. ¿Esto por qué? Porque recordemos que es ráfaga y residuo ráfaga. Al principio los dos van a ser iguales, entonces nada más capturamos el mismo. En A5 vamos a agregar lo que tiene, agregarlo como estado de listo. Después de agregarle los valores al objeto mi tabla, vamos a agregarle el objeto mi tabla a nuestra tabla de modelo. Y después de eso vamos a agregar nuestra tabla modelo, se la vamos a agregar a nuestra tabla de ingreso, que sería esta. Después de eso, yo hice estas dos líneas de código que hacen lo siguiente. A captura ráfaga, porque recordemos antes de explicar esto que vamos a utilizar un quantum fijo. Entonces, lo único que queremos es que la text area de ráfaga, cada vez que agregamos, se limpie para agregar una nueva. Y obviamente limpiamos con esto el text file y seguidamente volvemos a enfocar en el text file para nada más seguir agregando. Bien, esto sería el método de ingresar. Ahora lo vamos a ejecutar para que lo vean correr. Aquí está, entonces agregamos el quantum y agregamos nuestra ráfaga. Nuestra ráfaga, otra, y como verán, ahí está nuestro proyecto funcionando con n cantidad de procesos. Vean que si se ejecuta n cantidad de procesos. Que ya llevamos la pequeña cantidad de 19 procesos. Bueno, esto ya fue lo que es el método de ingresar. Y posteriormente seguiremos con lo que es el método de ejecutar. Bien, ya vimos cómo se ejecutaba nuestro método de agregar. Ya estamos agregando nuestra tabla. Cabe recalcarles que recuerden que nuestra progress bar, en este caso la vamos a utilizar de 1 a 100 representando un 100%. Aquí vemos propiedades de la progress bar que ya trabaja con 100. Entonces no es recomendable que nuestras ráfagas superen la cantidad de 100
porque nos va a dar un error a la hora de llevar el control de porcentajes. Entonces que nuestras ráfagas sean menores a 100. ¿Cómo delimitamos esto? Para esto eran estas líneas de código que teníamos aquí. Es un if al cual estamos diciendo que lo que contenga el text file de captura ráfaga, si es menor o igual a 100, ejecute el método de ingresar y no permita la edición o la modificación del text area de Quantum, porque no queremos que se vuelva a modificar, vamos a utilizar uno fijo. Si es mayor a 100, entonces nos va a mandar un mensaje que diga las ráfagas no pueden ser mayores a 100. Nos va a limpiar la ráfaga y nos va a colocar nuevamente en el text area de captura ráfaga. Eso es lo sencillo. Lo vamos a ver así. Vamos a correrlo nuevamente. Una vez habilitado esto, un quantum de 5 y agregamos. Vamos a agregar una ráfaga de 101. Las ráfagas no pueden ser mayores a 100. Lo borra, nos coloca 9. Se nos olvidó 111. Las ráfagas no pueden ser mayores a 100. Bueno, eso fue lo que es el delimitador de cantidad de ráfaga. Bien, ya vimos cómo agregar a nuestra tabla y delimitar lo que se le va a agregar, la cantidad de ráfaga y no modificación de cuánto. Una vez agregados los procesos a la tabla, lo siguiente sería ejecutarlos. Estos lo vamos a hacer en el botón de iniciar. Aquí es donde vamos a empezar a ejecutar nuestro administrador de procesos. Igual le damos doble clic como en agregar y nos va a tirar el evento de clic. Bueno, primero que todo, cuando vas a trabajar en Java, Java tiene la facilidad de que ellos ya tienen creada su clase de hilo, la cual solamente tenemos que implementar y luego a la cual solo le agregamos código para modificarla o reutilizarla. Para llegar aquí les voy a explicar desde el principio cómo se hace. Primero que todo, vamos a crear una clase privada o un objeto al cual vamos a llamar hilo y posteriormente le vamos a implementar la extensión ejecutable para poder utilizar funciones o métodos que tiene por defecto la clase hilo. Pues bien, dentro de la clase hilo tenemos que utilizar el método de run y dentro del cual vamos a ejecutar nuestro código. Bien, dentro del método run que tiene que tener cada hilo se va a ejecutar el código que queremos que realice nuestro proceso. Para ello, primero que todo, vamos a crear la condición de nuestro proceso, que va a ser llamada de estado de tipo entera, puede ser booleana también, en este caso yo lo utilizo entera, y la condicioné y inicialicé igual a 1. Pueden iniciarla con el valor que quieran. Lo importante va a ser la condición que le vamos a poner a continuación. Y vamos a crear una variable entera llamada i y la inicializamos en 0, el cual va a ser un contador que vamos a utilizar para ir recorriendo las tablas. Luego creamos un while, el cual va a encapsular todo nuestro proceso con la condición de que se va a ejecutar o se va a realizar nuestro proceso mientras el estado del proceso sea diferente de 0. Pero les decía que pueden inicializarla con el valor que quisieran. Cuando sea igual a 0, nuestro proceso se terminó. Dentro de este while vamos a crear otro while que nos va a llevar el control o el recorrido que vamos a estar haciendo por la tabla. Para eso utilizamos la variable tipo contador que acabamos de hacer, que es de tipo entera, y el contador que lo habíamos inicializado arriba cuando estábamos agregando procesos, el cual contiene la cantidad de procesos que hemos agregado. Entonces le decimos que se va a realizar este proceso de recorrer las filas mientras nuestro contador i sea menor a la cantidad de procesos que tenemos.
Seguidamente, creado el while, vamos a crear un método de nuestro hilo, el cual se va a llamar cargar, el cual va a obtener los valores que tiene la tabla y los va a asignar a variables para procesarlos. Él va a recibir como parámetro y que nos va a indicar el número de fila que vamos ejecutando. Bueno, vamos a ver cómo se crea el método cargar. Lo buscamos y aquí está. Public void cargar recibe una variable de tipo entera, a la cual también vamos a llamar in, y va a ser lo siguiente. Primero que todo, ocupamos una variable que se llame n procesos, que va a cargar los valores de la tabla que tiene la fila 0. Igual otra variable que vamos a llamar ráfaga de tipo entera, que va a capturar lo que tiene la fila 2, sucesivamente el quantum que tiene la fila 3 y el residuo ráfaga que tiene la fila 4, perdón. Ya con esto estamos capturando los valores que tiene la tabla. Seguidamente creamos un if, el cual vamos a utilizar para asignarle el valor que tiene n procesos en el momento en que lo estamos cargando, que se lo asigne a este label, el cual tiene nombre JL número procesos. Aquí le decimos que si número de proceso, que es este, es menor a 0, entonces que a ese label le asigne lo que tiene en ese momento n procesos. Tomamos el valor de string y se lo asignamos, nada más lo convertimos. Bueno, una vez cargados los valores, lo siguiente sería procesarlos. Para evitar estarnos devolviendo, se va a crear las variables que tenemos aquí, las cuales voy a ir explicando en el momento que vamos necesitando, pero así no tenemos que estarnos devolviendo. Entonces, para que las vean aquí y luego nada más cuando las utilicemos se van a dar cuenta que es cada variable. En este caso tenemos un contador, que ya lo utilizamos para agregar n cantidad de procesos, ráfaga, quantum para capturar lo que tiene la tabla, el residuo ráfaga, el tiempo de proceso, valor de barra, la barra de procesos y la cantidad de procesos que se están ejecutando. Pues bien, continuando con el proceso de datos, quedamos en que ya los habíamos cargado con nuestro método cargar y lo siguiente sería empezar a procesarlos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la estructura if vamos a condicionar que se van a ejecutar nuestro recorrido por la tabla si el residuo ráfaga que inicializamos arriba es diferente a 0 y residuo ráfaga es mayor al quantum. Entonces, si estos se cumplen, va a ejecutar este ciclo del for, en el cual vamos a tener una variable c de tipo entera igual a 1 y se va a ejecutar hasta que c sea menor o igual al quantum, incrementando de 1 en 1. Esto lo que va a hacer es que en el momento en que empezamos a recorrer la tabla, en la tabla de ingreso, en la columna 5, en la fila que corresponde a la que va llevando el contador, le vamos a decir que nuestro hilo se está procesando y le vamos a ir disminuyendo 1. Seguidamente vamos a crear un método al cual vamos a llamar barra, que va a recibir la ráfaga y el residuo ráfaga. Esto nos va a servir para calcular el porcentaje de lo que se está procesando, y posteriormente un método que vamos a llamar pintar, que nos va a ir mostrando lo que va avanzando nuestro proceso. Primero vamos por el método barra.
el cual se encuentra más abajo. Vamos a buscar el método barra que se encuentra aquí. Public void barra, que va a recibir un valor entero y otro valor entero, el cual va a calcular el porcentaje de la barra y su progreso. Estas dos variables, ráfaga y residuo, puedes nombrarla como quieras. Simplemente son dos variables locales que vamos a utilizar para procesar información a nivel local del método. Bueno, creamos una variable local llamada ráfaga, a la cual le asignamos el valor de ráfaga que estamos capturando, y creamos una variable entera llamada valor, el cual va a contener el porcentaje que tiene la ráfaga en la barra. Seguidamente vamos a crear una variable entera llamada porcentaje, la cual nos va a indicar el porcentaje que lleva ejecutado el proceso, y se va a hacer de la siguiente manera: al 100% del proceso le vamos a restar el residuo que estamos capturando por valor. Esto nos va a dar el porcentaje que tiene el residuo equivalente en el 100%. Entonces este valor sería lo que queda por ejecutarse y se lo vamos a restar al 100%. Esto nos va a permitir saber cuánto se ha ejecutado. Lo siguiente sería agarrar ese valor y asignárselo a la variable valor barra. Después de que ya asignamos valor barra, lo siguiente es indicarle al label que hemos asignado para que capturara el porcentaje de la barra, que nos lo está indicando, el cual se llama JL porcentaje de proceso, que es este de aquí, que le asignamos el valor que tiene valor barra y le concatenamos con más un signo de por ciento. Así, cuando él se esté ejecutando, nos va a ir indicando el valor porcentual que lleva ejecutado el proceso. Como lo hemos indicado, después de el método barra, lo siguiente es crear y ejecutar el método pintar, el cual nos va a mostrar en porcentaje visual lo que lleva la barra, lo que se está ejecutando, cuánto va progresando. Esto se hace de la siguiente manera, muy sencillo. Simplemente a la barra le asignamos lo que tiene valor barra. Entonces esto nos va a indicar en forma gráfica lo que se va ejecutando el proceso. Y como todo objeto le damos repaint para que nos muestre constantemente el avance que va teniendo la barra. Una vez hechos estos dos métodos, regresamos nuevamente a nuestro hilo para continuar su ejecución. Hemos quedado en pintar, que es este de aquí. Después de que pintamos nuestra barra de progreso, lo siguiente sería agregarle a nuestra tabla en la columna 4, que es residuo ráfaga, lo que nos va quedando, porque aquí lo estábamos disminuyendo. Entonces a la tabla ingreso le enviamos lo que tiene el residuo ráfaga convertido. Entonces asignamos a la columna 4, que es residuo ráfaga, en la fila que se está ejecutando le asignamos lo que tiene el residuo ráfaga. Posteriormente a la variable tiempo de proceso que habíamos inicializado arriba, lo incrementamos en 1 y posteriormente llamamos el método dormir, que lo vamos a explicar a continuación, el cual se localiza en la parte de abajo
aquí, y se manejaría de la siguiente manera. Bien, explicando lo que es el método dormir, sabemos que lo que es el proceso de datos en una máquina es demasiado rápido para la percepción del ojo humano. Entonces ocupamos pausar por fracciones de tiempo lo que la máquina va realizando para que nosotros podamos verlo. Bueno, esa es la idea a la hora de hacer un simulador. Así que esto viene siendo algo muy indispensable para lo que es percibir o ver lo que va sucediendo. Entonces, lo que vamos a utilizar es el método dormir, que trae por defecto ya prediseñado la clase hilo de Java, el cual permite pausar por una cantidad definida de tiempo en milisegundos lo que vamos a estar procesando. En este caso le estoy diciendo que me pause por 700 milisegundos lo que va ejecutando. Normalmente un segundo equivale a 1000 milisegundos. Aquí le estoy diciendo que se ralentice poco menos de un segundo para que sea más rápido. Ya lo que es esta estructura de try cache se lo dejo a cada uno para que lo busquen y vean cómo se maneja el sleep. En sí siempre esto lo tira por defecto siempre que quieras utilizar el sleep. Y en fin, así es que se maneja el método dormir, que se utiliza para pausar el sistema. Una vez hecho esto, regresamos a lo que es el proceso de nuestro hilo, donde hemos quedado, que es aquí en dormir. Después de que ejecutamos el método dormir, terminaría lo que es el ciclo del for, que había estado recorriendo las filas, o la fila en este caso, mientras que se terminaba el tiempo o quantum que podía ejecutarse. Una vez terminado el ciclo del for, que corresponde al tiempo en el procesador, el proceso que se está ejecutando debe cambiar a estado de espera, que se hace mediante esto. Le enviamos el valor de la tabla, ingreso en la columna 5, espera, y hacemos una condición de if, la cual va a ser la siguiente. Le vamos a decir que si el residuo de ráfaga es 0, lo que indica que el proceso se terminó. Entonces le vamos a decir que en la fila de estado ya no va a estar en espera sino terminado, y vamos a crear un método de pintar, aquí lo llamamos perdón, y vamos a crear el método de informe y el método de borrar. El método de informe va a ser el que va a insertar valores de los procesos terminados en la tabla de informe y va a borrar los valores de la tabla de ingreso que ya están terminados, y va a pasar la progress bar a 0 para que no muestre más ejecución ya que ya terminó. Bueno, como ya conocemos el método pintar, lo siguiente sería la creación del método informe y el método borrar. Entonces primero vamos con el método informe, que se encuentra por aquí abajo, y aquí se encuentra el método informe, sería este de aquí. Este método es prácticamente igual que el método agregar que utilizamos para insertar valores en la tabla de ingresos, solo que ahora vamos a insertar valores en la tabla de informe. Y además de esto, que aquí estamos capturando un valor entero llamado c, que nos va a dar la posición de tabla, le vamos a decir que tome un modelo por defecto llamado modelo 2 de la tabla final, y vamos a crear un objeto llamado mi tabla de 5 columnas. Le vamos a agregar a la fila 1 lo que tiene el contador más 1 para indicar el número de proceso, porque recordemos que el contador va a contar la fila 0, 1, 2, 3, 4 y nosotros queremos el número de proceso, entonces le agregamos uno más. Luego en la columna 2 agregamos la ráfaga, en la columna 3 el quantum, en la columna 4 agregamos el tiempo procesado, que lo estamos agregando más arriba, y le concatenamos la palabra segundos. En la columna 5 le agregamos lo que es terminado, porque ya terminó,
y luego le decimos que al modelo 2 agregamos lo que tiene modelo de mi tabla, y a modelo 2 se lo vamos a asignar al modelo de tabla final para que agregue los valores. Luego le decimos que la cantidad de procesos se incrementa en 1, porque eso va a ser la cantidad de procesos que se van terminando. Esta variable ya le damos inicializado arriba, que va a ser la cantidad de procesos terminados, y se la vamos a asignar a el texto, perdón, al label que tenemos aquí, y el tiempo va a ser el que tenemos acá, de la siguiente manera. Obviamente, cada vez que agregue un proceso, él me va a ir capturando el tiempo final de ese proceso, lo que nos va a indicar el tiempo total que llevan los procesos. Cuando se agregue el último proceso, va a ser el mismo tiempo que se duraron procesando, valga la redundancia, todos los hilos. De esta forma capturaríamos lo que es la cantidad de procesos terminados y el tiempo de ejecución. Hecho esto, lo siguiente sería el método de borrar, el cual se encuentra aquí abajo y consiste en lo siguiente. Como ya lo habíamos indicado, él va a borrar lo que tiene toda la fila del proceso que se va terminando en la tabla de ingresos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Capturando el valor de la fila que se está ejecutando en el momento. Entonces, nada más le decimos que obviamente la primera fila, que es el ID, no la vamos a borrar, sino la vamos a poner en 0 para que no nos dé error cuando él va cargando. Y a los demás les vamos agregando 0 para que a la hora de leer la tabla por los otros métodos que tenemos, no se vayan a producir errores. Simplemente cargan 0 y procesan 0. No hay ningún problema con eso. Y en la parte de estado vamos a llenar con asteriscos para indicar que está vacía. Podemos dejarlo todo vacío, pero como ya les indicaba, eso puede producir errores con la ejecución de otros métodos que están capturando valores de diferentes filas. Entonces, para evitarlo, nada más lo ponemos en 0. Y esto sería lo que es el método borrar. Una vez explicado esto, continuamos con nuestro hilo donde nos habíamos quedado, que era exactamente aquí. Después de que ejecutamos el pintar, el informe y el borrar, recibiendo el parámetro de i, que es en el momento el contador, y dejamos la progress bar en 0 si estaba terminado. Continuamos con lo que es el else de nuestro if, el cual estábamos condicionando de la siguiente manera: si residuo ráfaga era diferente a 0 y residuo ráfaga era mayor que quantum. Si alguno de estos no se cumple, si va a ser lo siguiente. ¿Con qué fin? Si el residuo ráfaga es diferente a 0, o sea que el proceso no ha terminado, y residuo ráfaga mayor que quantum, esto es para procesarlos cuando el quantum es menor que la ráfaga. Cuando el quantum ya puede ser igual a la ráfaga, hay que tratarlo de otra manera, que sería esta. Es muy parecida a la anterior, solo que no es en el ciclo del for, sino que aquí lo vamos a condicionar con un while de la siguiente manera: si el residuo de ráfaga es mayor a 0 y el quantum es diferente de 0, se va a ejecutar lo siguiente: haga mientras residuo de ráfaga sea mayor a 0, y va a ser lo siguiente: le va a ir diciendo que la tabla de ingreso en la columna de proceso o estado, perdón, se va a estar procesando.
el residuo ráfaga va a disminuir de uno en uno. Se va a llamar el método de barra, el método de pintar, que ya sabemos para qué es, y le vamos a decir que obviamente en ingresos, en la fila 4, que es residuo ráfaga, le vamos a asignar el residuo ráfaga que va quedando, y vamos a incrementar el tiempo del proceso y vamos a llamar el método dormir. Posteriormente a eso, le vamos a decir que el ciclo está en espera y le vamos a decir que si el residuo ráfaga es igual a 0 y quantum es igual a 0, el proceso terminó. Llamamos pintar, informe, borrar y mandamos el progress bar a 0. Idéntico que en el ciclo del for, solo que ahora en el while. Si sucede que resulta que ya el residuo ráfaga es igual a 0 y el quantum es diferente a 0 o igual, ya no se va a cumplir la condición del if. Entonces pasamos al else y le vamos a decir lo siguiente: si el residuo ráfaga es igual a 0 y el quantum es diferente de 0, entonces el proceso va a ser terminado, se va a llamar pintar, se va a llamar a informe y se va a llamar a borrar, y se va a pasar la progress bar a 0. Una vez hecho esto, nuestro ciclo de el else estaría completo y diríamos lo siguiente: los label de número de proceso y porcentaje que están a la par de la progress bar, que son estos de aquí arriba, debemos pasarlos a 0 porque ya los procesos terminaron, y nuestro contador de i lo incrementamos en 1. Después de esto, se supone que se repite el while mientras i sea menor a contador y vuelve a empezar el ciclo que ya acabamos de ver. Una vez que todo esto sucede y se termina el ciclo del while, pasaríamos a lo que es el siguiente while, que sería condicionado a estado, el cual igual le vamos a decir que cuando salimos del while y es igual a 0, para que vuelva a empezar a ejecutarse, le vamos a decir que los labels de proceso y porcentaje pasan a 0 para que se ejecute de forma continua. Y con esto terminaríamos lo que es la estructura de nuestro hilo, el cual se ejecutará de forma continua hasta que termine todos los procesos. Bueno, habiendo terminado la parte programada, lo único que nos queda es irnos a nuestro botón iniciar y obviamente crear nuestro hilo de tipo hilo que acabamos de hacer nuestra clase y la iniciamos. Estos serían los parámetros para iniciar nuestro objeto hilo que acabamos de diseñar, y posteriormente llamamos el método iniciar, que se encuentra abajo, que lo que va a hacer es agarrar lo que son los labels, los text files y los botones y ocultarlos para darle una estructura más agradable a la hora de ejecutar los procesos, el cual se encontraba aquí abajo, y lo que hace es pasar a invisible lo que les acabo de decir: los botones, los text files y los labels. Una vez hecho esto, lo único que nos queda es ejecutar nuestro proceso de Java, al cual le damos clic derecho, lo ejecutamos
Y antes de empezar a agregar datos, como verán, esto tiene colores y diferentes diseños. Esto cada quien lo puede hacer en propiedades de cada elemento. Nada más tienen que sacar su rato para ver cómo funciona. Es algo muy sencillo. Bueno, ejecutamos. Le vamos a decir que vamos a tener un quantum de 4 y una ráfaga de 7, una de 9, una de 12, una de 4, una de 65, una de 3, una de 34, una de 6 y iniciamos. Como verán, aquí se van ejecutando y sale el primer proceso, sale el segundo, empieza otra vez arriba, sale el tercero, sale y sale el cuarto, sale el quinto, ok, aquí empezamos a ver, solo quedan estos dos procesos. Como pueden ver, van disminuyendo según el quantum. Sale el penúltimo y empieza en cuenta regresiva, ejecutándose de forma continua hasta que termine. Vamos a ver, esperemos, faltan 20 segundos. Bueno, recordemos que un poco menos porque está eh, alentizado solo a 700 milisegundos, ni siquiera es un segundo. Y terminamos. Como verán, todos los procesos salieron. Las barras y los labels están en cero. Y nuestro histórico queda de la siguiente manera. Tenemos que salió el proceso 4, el 6, el 1, el 8, el 2, el 3, el 7 y el 5. Sus ráfagas respectivas, su quantum, el tiempo que duraron ejecutándose y su estado. Se ejecutaron 8 procesos y duraron 130 segundos en total ejecutándose todos. Eh, Aquí si quieren pueden correrle un toquecito cuando lo están editando para que no les pase esto, para que parezca toda la palabra completa. Bueno amigos, esto sería lo que fue nuestro tutorial de Ron Robin. Espero que les sirva muchísimo para sus futuros proyectos y estamos a la orden para evacuarles cualquier duda. Muchas gracias, buen día.